Pues estamos con Hechos 10. Buenos días, antes de nada. Y como decía, tengamos preparado la Biblia por si tenemos que echarle un vistazo a algunos versículos, que si Dios quiere lo vamos a hacer. Y bueno, de todas maneras aquí en la pantalla pues se puede proyectar, supongo. Bueno, pues estamos en el capítulo, yo creo que si no el más largo de lo más largo del libro de los Hechos. Y si nos situamos cronológicamente en el capítulo 9, en el capítulo anterior, teníamos la conversión de Saulo, que eso vino a ocurrir unos 3 años aproximadamente después de la resurrección del Señor. Bueno, pues comenzamos, que como decía estamos en Hechos 10 y creo que es de los capítulos más largos que tenemos en este libro. Y decía que cronológicamente nos situamos 7, 8, 10 años, hablan algunos, después de la resurrección del Señor, ¿de acuerdo? O sea que ya ha pasado una serie de años. En el capítulo anterior, capítulo 9, nos encontrábamos como Saulo de Tarso, camino de Damasco, había recibido esa visión, esa visita del Señor y su conversión, por situarnos. Y en este periodo se caracteriza porque, como se nos dice en ese capítulo 9, en el versículo 31, se caracteriza porque se da un importante crecimiento de la Iglesia por toda Judea, Samaria y Galilea, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Vale? Pues bien, la actividad evangelística continúa. Hoy día, o sea, en estos días que estamos refiriéndonos en este pasaje, la actividad evangelística era muy intensa. Y hay un protagonista, que es Pedro. Siempre se habla mucho de Pablo, ¿verdad? Esa actividad evangelizadora que tuvo, pero Pedro tuvo también mucha importancia. De hecho, fue el primero que evangelizó dentro de los judíos, como vimos en el capítulo 2. Y ahora en el capítulo 10, también tiene su importancia la evangelización, porque en un principio no eran pueblo de Dios, como eran los gentiles. Y este aspecto es muy importante. Quizá por esto el mismo Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? En el sentido de que hablaría, evangelizaría no solamente a los judíos, a hebreos, sino también a los gentiles. El resumen del resumen de este largo capítulo, ¿cuál sería? Pues mire usted, que un gentil es bautizado, ¿vale? Vamos a dar algunos detalles más. Este gentil, ¿quién es? Es Cornelio. Cornelio, sabemos todo que fue un centurión, y Cornelio, pues bueno, era, como veremos, él y su familia, una familia temerosa de Dios, y se da una circunstancia muy especial, que ahora iremos comentando. Pedro recibe la visita, o la visión, mejor dicho, de un ángel de Dios, y le dice: oye, manda a gente a que traiga a Pedro, que se encuentra en Jope, a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros, 50 kilómetros de donde se encontraba Cornelio. Tráetelo a tu casa, mándalo a llamar. Pedro acude y sabemos ya lo que ocurrió. Pedro habla con ellos y al final se bautizan tanto él como su familia e incluso algunos que se encontraban allí en un ambiente de proximidad, de intimidad. Eso viene a ser el resumen. Pero hay un versículo clave que yo lo he encontrado no en este capítulo, fijaros, sino en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, concretamente en el versículo 18. Cuando Pedro bautiza a esta familia, aquello trajo polémica. Desde Jerusalén le llaman y dice: Pedro, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Pedro acude y da las explicaciones. Entonces los que estaban allí, los discípulos que estaban en Jerusalén, dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquello suponía algo muy novedoso, porque hasta entonces pensaban que todo el plan de salvación era para los judíos. Desde la perspectiva nuestra actual, y hoy día esto lo vemos muy normal, bueno, pues alguien que se bautiza, tal, pero si nos fijamos en las características de todo este pasaje, es algo que en ese momento era muy importante. El Señor hizo entender que el plan de salvación no era
exclusivamente para los hebreos, no era exclusivamente para los judíos. Y esto tiene su importancia. Sin duda, el tema fundamental del libro de los Hechos es la actividad evangelística, la actividad evangelizadora fortalecida con el Espíritu Santo. A veces nosotros también estamos un poquito, no voy a decir obsesionados, pero un poquito preocupados por el tema de evangelizar. Estamos deseando evangelizar en nuestro entorno, con los vecinos, con todo el que se cruce en nuestro camino. Pero si habéis leído este capítulo, qué fácil sería evangelizar, tal y como aquí nos lo describe. ¿A qué me refiero? Pues que el Señor pone en el mismo camino al evangelizador y al evangelizado. ¿Esto cómo es? Resulta que Cornelio, una autoridad dentro del mundo romano, como era un centurión, con toda la importancia que eso tenía, sin ni siquiera ser pueblo de Dios, es puesto en el camino de Pedro. Pero es que los convoca. A Cornelio le dice, manda a por Pedro. Y a Pedro le dice, van a venir por ti. Acude a la casa de Cornelio. Es decir, hay un encuentro propiciado por Dios mismo. Ya me gustaría a mí, Juan, acude a la avenida Bueno Monreal, al bloque tal y tal, acude allí, ¿vale? Tú vas allí y allí te encuentras alguien que quiere saber de la palabra de Dios, que está cerca de Dios. Así sería muy fácil evangelizar, ¿verdad? Que Dios estuviese en cada uno de esos casos, en cada una de esas circunstancias. No hace falta que digamos que es necesario seguir siempre insistiendo al Señor, ponnos en nuestro camino, pon en nuestro camino a aquellos que sean de tu redil. Igual que encontramos en esta situación, pon a aquellos que sean almas para ti, ponlos en nuestro camino. Pero, ¿qué circunstancias se dieron para que Dios mismo interviniese, mediando entre ambos? De Pedro no es necesario dar muchos detalles, porque todos sabemos cómo era Pedro, uno de los discípulos, apóstol, más cercano al Señor. Bastante vehemente, muy intenso, visceral. Yo no te dejaré por nada, sin embargo luego lo negó una poca de veces, pero ahí estaba, se arrepentía y acudía al Señor. Pero, ¿y Cornelio? Si Cornelio no era ni siquiera pueblo de Dios, era una autoridad romana, pero si le echamos un vistazo a los dos primeros versículos, se nos describe cómo era él y su familia, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Por qué hacía esto Cornelio? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué era una persona temerosa de Dios, preocupada por los demás, haciendo el bien? ¿Por qué haría esto? ¿Es posible que Cornelio supiese de Dios? Si recordamos en el capítulo 8, Felipe había estado evangelizando por toda Samaria y hasta Cesarea, que era precisamente donde se encontraba este romano. Posiblemente supiese de Dios. Además, si recordamos en el capítulo 9, Pedro resucitó a Dorcas, y eso fue en Jope, muy cerca de Cesarea. Seguramente eso habían llegado a oídos también. Entonces es muy posible que Cornelio ya supiese de Dios y supiese del Señor. ¿A qué te lleva a pensar esto? Pues que esas personas temerosas de Dios
ninguna de ellas se va a quedar fuera. El Señor va a utilizar los mecanismos, va a utilizar las personas necesarias para que a esa persona, no se quede fuera del redil, como veremos ahora. Pero ¿por qué Pedro bautiza a esta familia? ¿Cómo es esto? Resulta, si hacemos un breve relato cronológico, Pedro se planta en la casa de Cornelio, ¿de acuerdo? Llega allí. Y lo primero que le dice es, mira, esto que estoy haciendo no está bien, porque un judío que hace en la casa de un gentil, pero un gentil romano que estaba allí, además enemigo del pueblo hebreo. Que tú sepas que esto que estoy haciendo no está bien. Pero le dice en el versículo 28, a mí, dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo. Eso se lo dice Pedro a Cornelio y a su familia. Es decir, yo estoy aquí, sé que estoy haciendo mal, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo. Así que, a partir de ahora, ¿qué es lo que quieres? Aquí estoy, he llegado a tu casa. ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me has avisado? ¿Qué quieres de mí? Cornelio habla y le dice que ha tenido la visión de un ángel de Dios y que le ha encargado que le llame. Y por eso está aquí. ¿Y qué le responde Pedro? Pedro le dice, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro entendió qué era lo que quería Dios con todo aquel plan. Y muy especialmente cuando recordó esa visión del lienzo que baja del cielo con esos cuadrúpedos, con esos reptiles, y escucha una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Cuando Pedro ata todas estas circunstancias que se estaban dando, Pedro entiende que el Señor le estaba diciendo que este plan de salvación es extensivo a todas las personas. Hoy también Zacarías se ha hecho referencia a ello. Esto a Pedro le hace convencerse del bautismo de estas personas, pero hay un hecho todavía más concluyente. ¿Y cuál es ese hecho concluyente? Vámonos a los versículos 44 y 45, porque resulta que mientras Pedro les hablaba a aquella familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fijaros la circunstancia como es. Pedro les está hablando, les está relatando, como ahora veremos, quién es Jesús, qué pasó con él y todos los hechos que sabemos. Y mientras estaba relatando todo esto, desciende el Espíritu Santo sobre todos aquellos que le estaban oyendo. Preparando el mensaje me acordaba de esos versículos que ya en algún momento hemos compartido aquí, en Hechos 19, donde Pablo, en Éfeso, cuando fue a aquella iglesia, preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijeron los que estaban allí? Dice, ¿Espíritu Santo? Nosotros hemos sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Pero del Espíritu Santo, ¿eso qué es lo que es? Sin embargo, ahora el proceso se ha invertido. Pedro ha hablado, ha descendido el Espíritu Santo, y Pedro dice qué es lo que impide para que estas personas sean bautizadas. ¿Qué está impidiendo el bautismo? Y así finalmente se hizo. Esto me hacía pensar, si Pedro había visto cómo el Espíritu Santo había recaído sobre estas personas,
será necesario también que antes del bautismo comprobar de alguna manera de que el Espíritu Santo está trabajando en esas personas para que finalmente sean bautizadas. Bueno, ¿y qué fue lo que Pedro les contó a esta familia? Porque si el Espíritu Santo recae sobre ellos, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, la mayoría de los discursos en el libro de los Hechos sigue un patrón. Se empieza hablando de que el Señor es el Mesías y que el Mesías ha estado ya entre nosotros. Se le da el sustento de versículos del Antiguo Testamento. Se le da soporte. Además, se comenta ministerio de Jesús, especialmente la resurrección. Y por último, concluye con el arrepentimiento. Si nos fijamos en el sermón, en el discurso de Pedro a esta familia, sigue ese patrón. Fijaros, vamos al versículo 36. Aquí Pedro dice, el Mesías ha llegado. Y lo dice así. Esto es lo que le comentó Pedro a aquella familia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. A este versículo volveré al final. Las citas del Antiguo Testamento, también lo encontramos, versículo 43. De Jesús dan testimonio todos los profetas. Breve panorámica también de su vida y del ministerio, especialmente lo referente a la resurrección. Versículo 40. Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y por último, un llamado al arrepentimiento. Versículo 43. Todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados. Hermano, este patrón de discurso nos podría servir también para evangelizar, comenzando con que Jesús, el Mesías, ya había estado en la tierra, tal y como se había profetizado. Hablar de cuál fue el ministerio de Jesús, especialmente la resurrección, muerte y resurrección. Y por último, la necesidad de arrepentimiento. ¿Nos puede servir esta manera de dar testimonio de lo que creemos? Vista esta panorámica de lo que es este extenso capítulo, yo me hacía varias preguntitas, ¿vale? Que yo ahora os las expongo también. La primera de ellas, ¿qué necesidad tenía Cornelio y su familia de recibir la visita de Pedro? ¿Qué necesidad tenía? Era una familia temerosa de Dios, piadosa, dando limosna, supongo que cubriendo necesidades de los que estuviesen a su mano. Pero es que además, si leemos los versículos 37 y 38, dice así, versículo 37, le dice Pedro a esta familia, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, como comienza aquí en el versículo 37, vosotros sabéis. Es decir, Pedro estaba dando por hecho que aquella familia ya conocía el testimonio de Jesús. Por lo tanto, oraban siempre a Dios, eran temerosos de Dios, daban limosna, se preocupaban por hacer el bien y sabían de Jesús. Mi pregunta es, ¿para qué fue Pedro? ¿Para qué fue? ¿Cuál era el objetivo? A ver, después de irse Pedro no sabemos nada. Yo estaba buscando información, no sé si alguien la tiene. ¿Qué pasó con la familia luego? Yo no he visto que se haga referencia a qué pasó con Cornelio y toda su familia. No sabemos qué evolución tuvo. Pero yo me hago la pregunta, después de la visita de Pedro, ¿orarían más? ¿Darían más limosnas? Yo no lo sé. Pero sí es verdad que hay una cosa que es absolutamente irrefutable, y es la diferencia entre después de la llegada de Pedro y antes de la llegada de Pedro. ¿Y cuál
es la diferencia? La recepción del Espíritu Santo. Porque nos podríamos preguntar, vale, esa familia conocía, eran temerosas de Dios, oraban, sabían algo de Jesucristo, pero ¿por qué daban limosna? ¿Por qué eran buenas personas? ¿Por qué eran temerosas de Dios? ¿Por miedo? Pero es que así nos podemos encontrar a muchas personas hoy día. Son personas buenas, son personas que hacen el bien. Yo comento con mi mujer muchas veces, digo, que estas personas son peores que nosotros, que están tan volcadas en tareas sociales. Incluso son temerosas de Dios, tú le hablas de Dios, sí, no quiero que lo mareen mucho, pero sí, yo sé que algo hay, ¿qué tal? Y de Jesús sí conozco algo. Entonces, tú te encuentras que en esa situación en la que estaba la familia de Cornelio, puede ser muy parecida a la situación que hoy se encuentran muchas personas, pero la diferencia está en su nuevo estado delante de Dios, porque como se nos dice en Romanos 8:14, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios y perteneces al pueblo de Dios, y eso te hace heredero de las promesas. Es un cambio de estado fundamental delante de Dios, el hecho de haber recibido al Espíritu Santo, y esto es fundamental. Yo no sé si iban a orar más o menos, no sé si iban a dar más limosna o menos, pero el hecho de haber recibido el Espíritu Santo, primero, se debe notar por el amor a los hermanos, y en segundo lugar por hambre de la palabra, porque ¿con qué vas a alimentar al Espíritu Santo? Si no es con la palabra, querer saber más de las Escrituras. Bueno, pues voy ya aterrizando, y en estos dos últimos capítulos, tanto en el 9 como el 10, vemos dos cosas muy grandes, muy grandes. Como en algún momento hemos comentado, en la Biblia se ven casos que aparentemente son imposibles y se hacen posibles. ¿A qué me refiero? Primero, conversión de Saulo, maestro de estos fariseos, un referente, iba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué pasó con él? ¡Pum! Cristiano. Aquí tenemos una autoridad romana, centurión. Ustedes, por curiosidad, a ver si veis los entrenamientos que tenían los centuriones, y aquellos legionarios romanos, una cosa brutal. Pues con toda su soberbia, con toda su guerra, con todo su esto, ¡pum!, cayó también. Cristiano también. Hermanos, no podemos perder nunca esta perspectiva, que situaciones, por muy complicadas que parezcan, de personas con ese corazón endurecido, aquí tenemos dos claros ejemplos de que pueden llegar a aceptar a Cristo en su vida. ¿Qué importancia tiene todo este pasaje? A veces, para valorar la importancia de un pasaje, vamos a suprimirlo. Vamos a suponer que este capítulo 10 no está en la palabra. Este capítulo 10 es muy importante, porque abre la puerta, ¿verdad?, a aceptar el plan de salvación para todas las personas. El hecho del arrepentimiento, el perdón y la salvación no es exclusivo para los judíos. En definitiva, este capítulo es muy interesante por un doble motivo. El primero, por la necesaria presencia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Y en segundo lugar, porque el plan de salvación es extensivo para todas las personas. Versículo 36 dice: Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y subrayo esto. ¿Qué dice aquí al final? Este es Señor de todos, con una condición. Santiago 4:8, acércate a Él y Él se acercará a ti. La mayoría de los que estamos aquí, si no todos, creo que hemos aceptado al Señor. Pero estos audios no sabemos quién puede oírlos. Y a ti te digo, que estás escuchando, que si aún no te has acercado al Señor, prueba a hacerlo, porque no te va a decepcionar. A Él sea la gloria, hermanos.